Buenos días. Continuamos con nuestra serie Los 6 pilares de la doctrina de Cristo, de acuerdo a el capítulo 6 del libro de Hebreos. Son 6 fundamentos para poder construir el lugar donde el Espíritu Santo quiere hacer morada. En otras palabras, tu corazón. Y estamos en el cuarto pilar. Cuarto pilar, lo pueden checar ustedes, no lo busquen, en Hebreos 6, verso 2. El cuarto pilar es la imposición de manos. La imposición de manos, un pilar importante para poder sobreedificar el templo de Dios en nuestro corazón. Y para que podamos comprender la importancia de este pilar, la imposición de manos, vamos a platicar de lo que sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Qué sucedió 50 días después de que Jesucristo resucitara de entre los muertos? Ese día sucedió un hecho importantísimo, un hecho celestial, un hecho que estaba a punto de darse en la tierra. Nada más, el mismísimo Dios iba a hacer morada en el corazón de los hombres. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, no lo busquen, capítulo 2. En Israel, 50 días después de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, estaban celebrando una fiesta, la cuarta de 7 fiestas anuales importantísimas para todo Israel. La cuarta fiesta que estaban festejando justamente ese día se llama Pentecostés o Pentecosté en griego. ¿Qué significa? Vean qué bonito. Y cómo todo Dios lo pensó para enseñarnos cuál es su voluntad. Pentecosté, la celebración, festejaban los primeros frutos de la cosecha del trigo. Eso celebraba el pueblo de Israel, la recolecta de los primeros frutos de la cosecha, específicamente del trigo. Estaban 120 personas reunidas aproximadamente ese día en una casa, los seguidores de Jesús, con sus discípulos, con sus alumnos cercanos. Pero pasó algo impresionante. Dios decide hacer morada en el hombre. Dios desciende para hacer morada en el corazón de su iglesia, en el corazón de su pueblo. Estaban unánimes juntos. Imagínate esto, estaban orando al Señor y de repente escuchan un estruendo, un ruido ensordecedor, como un viento fuerte. Imagínate, algo que dice la Escritura, multitudes se acercaron a esa casa de lo que escucharon. La promesa del Padre iba a llegar a ser una realidad en el corazón de su pueblo. Dice la Escritura que como un viento fuerte llegó el Espíritu Santo para hacer morada en el corazón de sus seguidores, de sus amigos. Y Dios les esparce lenguas como de fuego. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. La gente, al escuchar el estruendo de ese viento fuerte, la gente se empezó a acercar a esa casa donde estaban los discípulos del Señor. Y se quedaron, dice la Escritura, atónitos, asombrados, porque empezaron a ver cómo iban saliendo personas hablando en perfecto hebreo, en perfecto arameo,
muchos peregrinos judíos en aquel día. Esta fiesta era de las 3 más importantes para la nación de Israel. Muchos peregrinos judíos de diferentes partes del mundo antiguo se daban cita ese día en la fiesta. Por eso se quedaron asombrados, porque muchos pudieron testificar que estos hombres estaban hablando perfectamente en su lengua las maravillas de Dios. Dice la Escritura que este viento tan fuerte, este acontecimiento tan importante, el mismo Espíritu de Dios descendiendo para hacer morada permanente en el corazón de su pueblo. Algo tremendo. Y para variar, había algunos que se quedaron asombrados, pero otros dijeron: uy, de seguro estos a las 9 de la mañana, de seguro estos están borrachos, porque no entendían lo que salía por sus bocas, algunos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar a la multitud. Había más de 3,000 personas congregadas. Poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea esto notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios. Pedro les da la explicación de lo que estaba aconteciendo. Llegó el momento en que Dios iba a recoger la primer cosecha del trigo, que representa a su pueblo, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Estos no están ebrios. Imagínense a Pedro con toda la autoridad espiritual. Esto que estamos viviendo es lo que profetizó Joel. Joel era un profeta, tiene un libro en la escritura hebrea que decía: en los postreros días, Dios lo prometió, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mujeres, sobre hombres. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Dios iba a derramar el Espíritu, o sea, Dios iba a hacer morada en el corazón de los hombres. Los judíos estudiosos pudieron pensar: ¿cómo iba a ser esto posible? Si en Isaías 59, verso 1 y verso 2, Dios dice que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Dios no puede ver el pecado. Pero Dios resolvió el problema a través del Mesías, a través de Jesús. Y seguimos con esto que decía el apóstol Pedro: varones israelitas. Vean el primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Antes se escondía. Cuando Jesús fue aprehendido, no quería dar la cara. Inclusive lo negó. Dijo groserías, blasfemó. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los demás. Quizá una persona que no controlaba su carácter, pero llega la promesa del Padre sobre toda carne. Dios prometió. El pueblo judío estaba en espera de las profecías dadas al profeta Joel. Dios había prometido que iba a ser poderosa morada en el corazón de los hombres. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, da testimonio de lo que estaba aconteciendo 50 días después de la resurrección del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con todo lo que Dios hizo a través de él. Ellos fueron testigos de las maravillas y prodigios que hacía el Hijo de Dios cuando caminó en esta tierra. Y da testimonio que dice: a este, vean qué bonito, entregado. ¿Por qué murió Jesús? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nadie le quitó la vida al Mesías. Dios determinó anticipadamente, por amor, que su Hijo iba a entregar su vida en la cruz.
Imagínense al pueblo que estaba escuchando al profeta, en este caso al profeta, la profecía que habló Joel, y escuchando al apóstol Pedro. Todos estaban asombrados, decían, bueno, ¿qué no son estos galileos? Ellos sabían que los de Galilea difícilmente sabían escribir y hablar de manera correcta. Por eso quedaron asombrados de la manera que el apóstol Pedro estaba predicando de Jesucristo. Entregado, vean, Cristo por el conocimiento, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, por mano de los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó de entre los muertos. Amén. Lo cual todos nosotros, 120 reunidos, somos testigos de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y da profecías también dadas por el rey David. Dijo David de parte de Dios, refiriéndose a Cristo, veía al Señor siempre delante de mí. Eso decía Cristo. Siempre el Señor estaba con él. Por eso estaba lleno de gozo en su corazón. Sabía lo que iba a pasar en su vida, pero sabía Cristo, el Mesías, que Dios no iba a dejar su alma en el Hades, en el lugar de los muertos, ni su santo vería corrupción, sino que en el tiempo establecido, al tercer día, como dicen las Escrituras, se levantó de entre los muertos. Y Pedro les decía, esta profecía no se cumplió con David, porque todos somos testigos de que el sepulcro de David está entre nosotros hasta nuestros días. David murió y fue sepultado. Por eso no se refiere a David, pero David sabía como profeta que Dios iba a levantar al Mesías de su descendencia y que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Este Jesús resucitó el Señor, de lo cual todos nosotros somos testigos, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, vean qué bonito, la promesa del Espíritu Santo. Lo que están viendo de estas 120 personas es la promesa que a través de Jesucristo, si tú te arrepientes de corazón y decides creer en el mensaje de salvación que viene de parte de Dios, Dios dice, yo te perdonaré toda tu maldad. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios cambia tu corazón. Dios recupera lo que se perdió por culpa del pecado, para que la promesa del Padre, así como pasó en esta fiesta del Pentecostés, pueda ser una poderosa realidad en tu vida. Escúchenme, que Dios pueda hacer morada en tu corazón de manera permanente. Estorbaba, llevaban razón los judíos, estorbaba el pecado. El pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero Dios resuelve el problema en la cruz. Dios no quiere que la humanidad sufra. Dios sabe que la paga del pecado es la muerte. La gente que consiente el pecado sabe, siendo sinceros, la repercusión que trae a nuestras vidas, cómo el pecado está destruyendo nuestras familias, está acabando con la sociedad a nivel México y en todos los lugares del mundo. El pecado nos envilece, nos degrada, nos debilita, nos lastima, nos enferma, lastima la vida de tus hijos, lastima tu matrimonio. El pecado es muerte, pero Dios no quiere que la humanidad muera y sufra. Por eso Dios decide morir en esa cruz, cargar en Él el pecado de todos nosotros, para que si tú decides arrepentirte de corazón, dejar de hacer lo malo y creer en Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador, no es como el hombre crea, no es como las religiones enseñan, es como Dios lo establece en su palabra. No estoy hablando de ninguna religión, hablo de lo que pasó ese día y de lo que hizo Dios por amor en esa cruz por ti y por mí. Pedro se los dijo.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le levantó de entre los muertos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos glorificaban, llenos de amor, con otras lenguas, que muchos pudieron dar testimonio. Están hablando en egipcio perfecto. ¿Cómo es posible que galileos pudieran tener esa manifestación gloriosa? Porque estaban llenos de Dios. Un milagro de Dios aconteció al grado que 3,000 personas se acercaron a esa casa para ver lo que estaba sucediendo. Y el apóstol Pedro testifica: nosotros somos testigos. A Jesucristo, varón aprobado por Dios, al cual ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Resucitó de entre los muertos. Nos ha perdonado el Señor a través de la fe en Jesucristo nuestros pecados. Dios cambió nuestro corazón. Dios echó fuera todo pecado de mi vida para que el Espíritu de Dios pueda hacer poderosa morada en tu corazón. Que a través de tu vida Dios pueda manifestarse en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio. Es promesa del Padre. Y lo que hace el Señor, lo hace siempre bien. Allí, en ese lugar, ahí nació la iglesia. Iglesia es la palabra griega eclesía. Eclesía, ¿saben qué significa? Porque hay algunos que piensan: ay, qué padre nació la iglesia, pero ¿vamos a ir a la iglesia o cuándo vamos a la iglesia? Esta frasecita no existía en ese tiempo con los seguidores de Jesús, porque la iglesia no es un lugar. Eclesía o iglesia significa, vean qué bonito, llamado para salir. ¿Qué es iglesia? Formamos parte de la iglesia. Iglesia significa llamado para salir. Para que comprendas si eres iglesia o no del Señor. Vamos a leer Colosenses, por favor. Si no, yo se los leo. Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13. ¿Qué es la iglesia? Se escucha el título iglesia. Iglesia, la palabra, significa llamado de Dios para salir. Para que quede más claro, Colosenses 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios, a través de la fe en Jesucristo, te libra de la autoridad del enemigo que desafortunadamente rige en este mundo. Ay, ¿a poco es cierto? Ve las noticias, ve cómo piensan muchas veces inclusive familiares tuyos que no están cerca de Dios. Esto no nada más se queda en palabras. Siendo sinceros, tinieblas han cubierto la tierra. Inclusive nos da miedo de salir a la calle a ciertas horas del día. Impresionante lo que estamos viviendo, lo que nuestros hijos están viviendo en sus escuelas. Pero Dios, por eso forma la iglesia. Dios llama para sacarte de las tinieblas, para darte luz, para darte dirección. No lo vas a tener a través de ninguna religión, lo vas a tener a través de la iglesia, de que entiendas que Dios te saca. No me la quiten, por favor. Que Dios te saca, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, gracias, y trasladado, vean, al reino de su amado Hijo. El que sigue, en quien tenemos, a través de Jesús, en quien tenemos, la que sigue, por favor, el perdón de los pecados. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por eso no existía el término de vamos a ir a la iglesia. ¿Saben por qué no existía? Porque la iglesia no es un lugar, la iglesia es una forma de vida. Ellos, los primeros 120 que recibieron el Espíritu Santo, el sello, Dios haciendo morada con ustedes. Jesús lo prometió, no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. Dios, el Espíritu Santo, va a hacer morada con ustedes. Él les va a enseñar todas las cosas. No existe mejor maestro. Gracias a Dios. Dios te llama, te saca de las tinieblas cuando te arrepientes y te lleva al reino de su amado Hijo. Gracias a Jesucristo, por el que tenemos el perdón y la herencia de la vida eterna. Ellos
los que deciden creer de corazón son los llamados a salir. Ellos son la iglesia, la verdadera iglesia que Dios ha formado. Y algo tremendo, queridos amigos y familia. ¿Qué pasó ese día? Miren, todo aquello que una vez Cristo hizo, para que veas la importancia de ser iglesia de Dios, todo aquello que una vez Cristo hizo, ahora lo hacía la iglesia. Algo tremendo. ¿Por qué crees? Porque la iglesia eran los representantes con toda autoridad de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía, los milagros impresionantes, la manera en que compartía, el Señor lo empezó a hacer la iglesia. Los que salieron, escucharon el llamado de Dios y salieron de la esclavitud del pecado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué pasó esto? Me acompañan a Efesios 5, vamos a leer del 30 al 32. Para que hoy te sientas amado por el Señor. Algo impresionante. Miren, vamos a leer algo tremendo. ¿Por qué Dios piensa establecer el matrimonio? Para que, entre otras cosas, comprendamos el amor de Dios y cómo Cristo ve a su iglesia, a los llamados, a los que escucharon y salieron y se establecieron junto al Señor. Vean qué bonito. Efesios 5, del 30 al 32. Lo que Cristo hizo, ahora lo hacía la iglesia. Efesios 5, del 30, vean. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tenía un poder sobrenatural? ¿Por qué es que la iglesia tenía ese poder? Porque somos miembros, vean esto, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nos habla de unidad con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. Algo impresionante. La iglesia, todos los llamados, son el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que trabaja en armonía, donde Cristo es la cabeza. Y vean lo importante del matrimonio, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, de que dos, un hombre y una mujer, se unan y formen un solo cuerpo. El matrimonio no puede deshacerse. Los hombres que no entienden este pacto lo deshacen. Por eso muchas veces es tan fácil. Pero Dios lo establece para que comprendan. Ya no son más dos, sino uno. Son uno. Complemento entre uno y otro. Pues así, grande es este misterio. Pero Dios lo establece para que la iglesia pueda comprender la unidad que tiene con el Señor. Su cuerpo, sus representantes, la sal de esta tierra, lo que le da sabor a este mundo, la luz. Jesús decía, ustedes son la luz de este mundo, jóvenes que van a entrar a la escuela, ustedes son la luz. Dios tiene puestas todas sus esperanzas en cada uno de nosotros como iglesia, más allá de un título, más allá de una institución. Dios por eso concede el Espíritu Santo en tu corazón, si decides creer, si decides atender al llamado y salir de tantas cosas que tenemos en este mundo para abrir tu corazón al Señor. Eso te convierte en iglesia. Y así como en aquel tiempo, el conocer a Jesús fue una experiencia que transformaba la vida. De la misma manera, el que la gente pueda acercarse a su iglesia, de la misma manera tiene que ser algo, una experiencia que impacte la vida de las personas que acudan a este lugar, porque esta es iglesia del Señor. Por eso es tan importante este pilar, la imposición de manos, porque nos habla de la cercanía que tiene la iglesia con el Señor. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Dios nos utiliza, vean la importancia
abundancia. El Señor usaba sus manos. Dios utiliza las manos de la iglesia, las manos de los líderes, como extensión de las suyas. ¡Algo tremendo! Dios utiliza la iglesia, sus líderes, líderes como padres de familia, como abuelos, que pueden en representación de Dios cada noche orar por sus hijos, orar por su esposa. No saben el poder que tenemos como iglesia. En el primer siglo lo entendían. El escuchar a hombres en el primer siglo de la iglesia era como escuchar a Dios mismo. Cuando ellos imponían sus manos era como si Dios tocara a través de ellos. Algo tremendo. Dios utilizaba la imposición de manos para bendecir. Lo que les decía, puedes bendecir con la autoridad que Dios te ha dado. Cuando entiendas tu papel en esta tierra, cuando entiendas que eres iglesia de Dios, que el Espíritu Santo está en tu corazón, tienes un poder sobrenatural para bendecir. Si hay problemas en tu matrimonio, no importa. Tú tienes que levantarte como iglesia con el poder que te da Dios y empieza a declarar bendición. Pronto verás resultados. Porque Dios está vivo y la iglesia lo representa. Gloria a tu nombre, Señor. Imponían las manos para bendecir, para consagrar, para levantar a algún ministerio. Imponían las manos para sanar. Y todos sanaban, inclusive aún con la sombra de los apóstoles. ¡Vean qué tremendo! El poder que operaba en la iglesia. Y también imponían las manos para recibir el Espíritu Santo. Importante, no deben de imponer las manos con ligereza. Siempre tiene que ser guiado por Dios. Esto no es un juego. Si tú no estás consagrado al Señor, no se te ocurra imponer las manos a nadie. Si no eres guiado por el Señor, el Hijo de Dios no va a donde se le antoja, sino a donde lo lleva el Espíritu Santo. Hace lo que dice el Espíritu Santo, Romanos 8, verso 14. Importantísimo que comprendas tu papel y que si Dios te manda a hacerlo, impon manos, porque es Dios el que está tocando a esa persona. Algo tremendo, ¿verdad? Y recuerden, no existen recetas con el Señor. No existen recetas, porque ustedes pueden ver en Hechos capítulo 8 que Dios levanta a Felipe, un diácono lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Hubo una persecución tremenda, liderada, ¿por quién creen? Por Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, que después Dios lo quebranta, Dios toca su corazón, Dios lo convierte. Primero quiso acabar con el nombre de Jesús, pero cuando él cae de rodillas, se arrepiente, reconoce a Cristo, el poder que operaba en la iglesia de Cristo, él decide dar su vida por causa del nombre del Señor. Pero al principio perseguía a muerte a la iglesia. ¿Y saben qué fue lo que logró? Levantar a hombres como Esteban, diáconos como Felipe. Empezaron a salir de Jerusalén y empezó Felipe a predicar en Samaria. Predicaba de Jesucristo, la gente se acercaba, la gente se arrepentía y eran todos bautizados en el nombre de Jesús. Pero Hechos capítulo 8 dice que no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a Hechos 8, primero hay que predicar, arrepentirse, bautizarse y después recibir esa llenura del Espíritu Santo. No, porque en Hechos capítulo 9, y tienen que ser los líderes, en Hechos capítulo 9, Dios manda a un hombre común, hijo de Dios, iglesia, Ananías, a la casa donde estaba Pablo, ciego, porque Jesús se le presenta. Y llega Ananías. Pablo no había recibido el bautismo en agua, no había recibido nada de esto, y Ananías llega de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo. He venido, Pablo, para que recobre la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento oró, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo, se le cayeron esas escamas de los ojos, y después fue bautizado. Entonces es al revés. No es primero el bautismo en agua y después el... No, entonces al revés. No, porque en Hechos capítulo 10, ahora Pedro llega a la casa de Cornelio, un centurión romano.
con muchos romanos, muy probablemente en la casa. Por visión llega Pedro. Pedro empieza a predicar. Se queda pasmado Pedro de que la gloria de Dios, la gracia de Dios era para todos, no nada más para los judíos. Y predicando Pedro, no habían ni recibido ningún bautismo, nada de agua. En el momento que predicaba Pedro, el Espíritu Santo baja y llena a todos esos romanos del Espíritu de Dios. Como Jesús dijo en Juan 3, verso 8. Nicodemo, siendo maestro, no entiendes esto. La iglesia, los hijos de Dios son como el viento. Escucha su sonido, sabes que existe, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así son todos los que son guiados por el Espíritu, impredecibles. Dios te dice, por eso la iglesia tiene que aprender a escuchar a Dios. Porque habrá días en los cuales el Espíritu Santo te diga, es el momento de imponer las manos para que sane esa persona, para bendecir a esta persona, pero este es el momento para callar. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. ¿No les gustaría experimentar el gran poder de ser iglesia del Señor? Lo que experimentaron en aquel tiempo. ¿Cuántas personas entre nosotros están enfermos, tienen problemas en sus matrimonios, problemas con sus hijos, problemas con su trabajo? ¿No te gustaría experimentar el poder de ser iglesia del Señor? Poder cambiar verdaderamente el corazón. No nada más sentirte hoy con cierto remordimiento. Mira, la verdad le he regado, ahora sí voy a cambiar. Pero pasan algunas horas y sigues siendo el mismo y la misma de antes. Porque tú no tienes el poder de cambio. Quizá tengas buena disposición, pero necesitas poder de lo alto. Dios te lo ofrece. Dios cumplió su promesa. Dios permite llenarte de poder de su presencia para darte dirección, para que ya no cometas errores, para que tus hijos sepan cómo tomar decisiones correctas en su vida, para que Dios te dé paz que no te puede dar el dinero, que no te puede dar la estabilidad económica que tienes ni tu familia, sino la paz que sobrepasa el entendimiento humano, verdadera paz. Pero puedes decir, ay, es que bueno, quisiera vivir eso, pero es que ellos tuvieron a 12. Ellos tuvieron a los 12 que convivieron con el Señor, ¿verdad? Que estuvieron con Jesús. ¿Acaso el Señor podrá levantar a hombres al nivel de los 12 apóstoles? ¿Saben quién respondió esa pregunta? El mismo Señor en el libro de los Hechos a través de Esteban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo, un diácono, la primera lista de 7 servidores que Dios, no el hombre, levantó en medio de la iglesia. Esteban le dio amén o sí a esa pregunta. ¿Acaso se podrán levantar? Sí, se levantaron hombres como Esteban, se levantaron hombres como Felipe, se levantaron entre comillas hombres comunes y empezaron a esparcir el Evangelio a través del poder de Dios, avalando que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, que solo en Él tenemos vida eterna, si te arrepientes de corazón y decides seguir el ejemplo de vida de Jesús. El único requisito para poder vivir esa experiencia de ser iglesia, el único requisito para poder tener ese cambio en el corazón, para poder tener ese poder, es verdaderamente ser iglesia de Dios. Porque hay muchos que creen que son parte de la iglesia y están equivocados. Vamos a ver 4 evidencias de que eres o no eres parte de la verdadera iglesia del Señor, por favor. Me acompañan a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del 44 al 47. Hechos 2, del 44 al 47. ¿Ya estamos ahí? Vean las características de cuando realmente somos iglesia. De que somos iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos. Vean la primera característica. A ver, síganme por favor, sigan la historia. Era Pentecostés. Había muchos peregrinos judíos que no moraban, no vivían en Jerusalén. Muchos, 3,000 escucharon a Pedro, 3,000 decidieron doblar sus rodillas delante de Cristo, reconocerlo, ser parte de la iglesia. ¿Qué pasó con esas 3,000 personas? ¿Saben qué pasó?
Aquí lo dice. Todos los que habían creído estaban juntos. Imagínate esto, personas que venían de Samaria, personas que venían de Galilea, personas que venían de muchos lugares. Fue tal el impacto del Espíritu Santo de la iglesia que decidieron vender todo y quedarse con todos los seguidores de Jesús. Vean qué tremendo. ¿Lo habían pensado? Si ustedes leen lo anterior, así fue. Esas 3.120 personas aproximadamente decidieron morar juntos. ¿Sabes qué es lo que hacían? Imagínate, Esteban vivió la iglesia. Él se levantaba y me imagino varias casas que apoyaron para poder dar, para que los demás discípulos o seguidores de Jesús pudieran dormir ese día. Imagínate, ¿qué hacemos? Pero hay algo en mi corazón, yo me voy a quedar con ellos. Vende la casa que tienes por allá, voy a empezar a hacer mi vida con la iglesia, pasar tiempo con la iglesia. Ellos amanecían y las mujeres se levantaban y empezaban a preparar, mientras que hombres que quizá dejaron su trabajo en otro lado, pero era tal lo que sentían en su corazón y esa alegría, decidieron dejar todo y decidieron empezar a buscar fortuna, entre comillas, lógico es guiado con Dios, en ese lugar. Salir a trabajar, mientras que regresaban a comer quizá y siempre hablaban de Dios, de Cristo, de la iglesia. Número 1. Instintivamente deseaban vivir cerca de los demás hermanos. Decidían relacionarse, no era una imposición, ellos decidían estar tiempo en la iglesia. Hay estudios, hay cosas de importancia en la iglesia en la semana y difícilmente vienes los domingos. Es tiempo de vivir la iglesia, de que pases tiempo, de que te relaciones activamente con la iglesia. Dice que tenían todas las cosas en común. Ya no pensaban como antes. Dios era la prioridad en su vida, el amor hacia los demás. Dios comenzó, vean el verso 45, vendían sus propiedades, repartían todo según la necesidad de cada uno. Dios comenzó con un sistema en que todos lo perdían todo, inclusive su vida. Entonces Dios quiere que venda todo, no, Dios quiere que haga su voluntad. Dios quiere que vivas de acuerdo a lo que dice su palabra. Dios quiere que vivas de acuerdo a lo que dicen nuestros líderes en la iglesia. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? Ustedes forman parte de la iglesia, que es Semilla de Paz. Dios habla a través de nuestros pastores. Dios habla a través de la palabra. Jóvenes, Dios habla a través de sus papás. Hay que vivir de esta manera y también aprender a cargar nuestra cruz. Y hay gente que dice, ay, la cruz eres tú, y la cruz es mi suegra, o la cruz es mi esposa, es mi esposo. No, a ver, hay que comprender. Dios dijo, necesitas cargar la cruz. Para ellos la cruz representa la muerte. Tú necesitas morir a todo lo malo. Si vas a seguir a Dios, hazlo bien. Por eso es de que muchos cristianos auténticos viven derrotados, viven llenos de bronca, chavos que viven siempre luchando con ese cuerpo pecaminoso carnal, porque no han comprendido que tienen que morir a todo lo malo. Tu vieja naturaleza debe de ser clavada en la cruz. Pero si tú alimentas a esa vieja naturaleza con amistades, con música que no te conviene, con programas de televisión, películas, vas a estar bombardeado con ideas que no te convienen. Y ahí están los hombres jóvenes con desviaciones sexuales, idolatrando la violencia. Ay, yo me siento súper bien porque soy bien bueno con los golpes, ¿no? Vean la mentalidad que pueden tener los jóvenes y los adultos que están inmersos en esta corriente que está arrastrando el mundo. Idolatramos lo material, eso es lo más importante, el sexo, y por eso los jóvenes adictos a la pornografía y muchos adultos también con ideas de fornicación, con ideas de adulterio, porque no pueden estar conformes con lo que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque están de ojo alegre. Por un lado el Espíritu Santo te dice, no debes de hacer esto, pero por otro lado conscientes, viendo la televisión, perdón por la palabra, porquerías. Cosas que te están llenando tu cabeza de ideas que van a traer pronto destrucción a tu vida. Tienes que tomar la decisión. El cargar la cruz es dejar de hacer todo lo malo. ¿Me acompañan, por favor? Lalito y Emanuel, vamos a tener una alabanza, una canción que quiero que escuchen si son tan amables.
Dice la Escritura que los seguidores de Jesús perseveraban. En el verso 46 dice, perseveraban. ¿En qué perseveraban? Unánimes, todo el tiempo. ¿En qué perseveraban? Que era lo único que podíamos sacar de los apóstoles. Se los voy a decir después de escuchar este canto. Escuchen por favor este canto.
¿En qué perseveraba la iglesia? Ustedes pueden ver la respuesta en Hechos 5, verso 42. Si un apóstol viniera semilla de paz, ¿saben de qué hablaría? De lo único que hablaban en aquel tiempo. Ellos no cesaban de predicar y de enseñar a Jesús. Imagínate cómo sería en tu casa si todo el tiempo están hablando de Jesús, con tu esposa hablando de Jesús, tratando de seguir el ejemplo de Jesús. Estos 12 hombres tuvieron esa experiencia, asientos de primera fila para aprender cómo se debe de vivir la vida cristiana, cómo debe de funcionar el cuerpo, los dones, ministerios y operaciones a través de la vida de Jesús. Vieron al más grande maestro, al más grande evangelista, diácono, el mejor siervo, el mejor modelo de siervo de Dios en Jesucristo. Vivir la iglesia es vivir como Jesús lo hizo. ¿Quieres vivir la iglesia? ¿Quieres tener ese poder que operaba en la iglesia? Tienes que tomar la decisión de vivir como lo hizo Jesucristo. Es lo más importante, aprender a través del ejemplo de Jesús lo que es la sumisión, lo que es agachar la cabeza, lo que es la obediencia, lo que es la paciencia, la forma de pensar que debe de tener la iglesia. Aquí no existen títulos ni credenciales para el Señor. Si quieres ser iglesia, Dios transforma tu corazón. Tendrás en común, tendrás las ganas de pasar tiempo con los hermanos. Si no quieres venir a la iglesia, si no quieres comprometerte, hay un problema. No eres iglesia, no estás lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso la Escritura decía que ellos estaban siempre juntos, tenían en común todas las cosas, vendían propiedades. Establece y dale a Dios el primer lugar en tu corazón. Y ellos decidieron hablar todo el tiempo de Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo era lo único que se sacaba de los apóstoles. Hablaban de Jesucristo, hablaban de seguir el ejemplo de Cristo. ¿Me acompaña por favor el grupo de alabanza? Vivir la religión es adentrarse en un mundo de teología. Vivir la iglesia es adentrarse al conocimiento de Cristo. Lo más importante, lo que produce el cambio en tu vida. Religión es conocer las Escrituras. Iglesia es conocer a Jesús y vivir de acuerdo a su ejemplo. La religión tiene un gran celo por sus enseñanzas y doctrina. En cambio, la iglesia tiene poder. ¿Por qué? Porque representa a Cristo en la tierra. El reino de Dios está abierto, está vigente. Dios está llamando a su iglesia que despierte para poder entrar a la presencia de Dios y que el Espíritu Santo haga poderosa morada en tu interior. Que no se queden las cosas en palabras, que las promesas de Dios sean una poderosa realidad en tu vida. ¿No quieres esto para tu vida, para tus hijos? No te canses de predicar y de enseñar con tu ejemplo a Jesucristo. Bendito sea, Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros si son tan amables. Ahí viene. ¿Pueden pasar los niños también, por favor? Padre, confirma con tu Espíritu esta palabra en cada corazón presente. Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero sabemos lo que puedes hacer tú. Y como representantes, con toda autoridad espiritual, porque tu Espíritu está con nosotros, porque en Cristo somos uno, somos tu cuerpo, Padre. En el dulce y precioso nombre de Jesucristo, te pedimos que levantes a tu iglesia, que avives el fuego del don de Dios que está en cada uno de ellos. Y las personas que han venido por primera vez o que no sienten que son iglesia, el Señor está atento en esta mañana a lo que guardas en tu corazón. Dios escucha, Dios puede ver lo más profundo de tu corazón. Te ruego en esta mañana, reconcíliate con Dios, pídele perdón de todo corazón. Si tú has sido cristiano pero no has vivido la iglesia, no tiene Dios el primer lugar en tu vida, has consentido pequeñeces que te están desviando
desviando del plan y propósito de Dios, pídele perdón en esta mañana también. Padre, perdóname, no venimos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Padre, tú eres bueno, tú escuchas la oración de tu iglesia, Padre, para que todos puedan recibir ese llamado y escapar de este mundo lleno de maldad al reino glorioso de tu Hijo Jesucristo. Padre, establece tu reino en nuestro corazón, establece tu reino en Semilla de Paz, establece tu reino en Metepec y en Estado de México, y establece tu reino en toda parte del mundo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en tu iglesia. Bendito sea tu nombre, dulce Señor. Amén. Y vean qué bonito. Tenemos a los niños presentes. Vamos a ponernos todos de pie. Voy a pedir de favor que todo el que sienta que es iglesia extienda sus manos. Si tú no sientes que eres iglesia, si no sientes ese compromiso, no lo hagas. Pero si tú sientes en tu corazón, y le pido a los líderes, a nuestros pastores, que pasen en representación de Dios, y los papás de los niños pasen al frente también, si son tan amables. Ustedes, como autoridad espiritual, pongan las manos en sus hijos. Dios va a utilizarlos. Ustedes van a ser un vehículo, un canal de bendición para sus hijos. Créelo con todo tu corazón. Toda la iglesia unida en un mismo sentir, Señor. Padre, te pedimos por cada niño presente, Señor, que tu mano toque a cada niño en esta mañana. Padre, tú guardarás su corazón y su mente de toda contaminación. Padre, tú los utilizarás como un canal de bendición a donde quiera que ellos vayan, porque en su escuela, a través de su vida, ellos podrán demostrar que son hijos tuyos. Padre, gracias por cada corazón presente. Gracias por cada varón, por cada papá, por cada mamá. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos un toque especial en cada corazón de esta iglesia. Padre, que cada vez tengamos más conocimiento de Jesús, de la forma en que debemos de vivir de acuerdo a Jesús, más allá de ideas de hombres, más allá de religiones muertas. Bendecimos a cada niño presente y declaramos victoria en sus vidas, victoria y protección, porque están contigo. Y también declaramos, Padre, bendición y protección para cada matrimonio presente. Te damos toda la gloria, Señor, y también por las personas que están pasando por problemas como matrimonio. Quizás estés tú solo. Escucha esto que viene de parte de Dios. Ha llegado el momento de marcar una diferencia en tu vida, de ser excelente siguiendo el ejemplo de Cristo, y ese amor que va a ser demostrado a través de tu vida será suficiente para impactar a tu esposa, para impactar a tu esposo, para impactar a tus hijos, para que puedan doblar sus rodillas y rendir su corazón delante del único Dios verdadero. Gloria a tu nombre, dulce Señor. Amén. Vamos a darle una ofrenda de amor a través de unos aplausos. Mira tu iglesia, Padre. Tu iglesia está viva, Señor. Gracias, Padre. Vivir a Jesucristo. Vivir a Jesucristo. Te amo, Señor. Bendito Dios. Vamos a despedirnos con gozo en nuestro corazón como hermanos, porque somos familia. Vamos a despedirnos con un canto. Muchas gracias.